a solicitar, y no sé si solo es mi caso, si puedo asistir a sus clases como oyente. Esa es mi consulta, doctor. O sea, tú quieres asistir a mis clases como oyente. Ya, no hay problema. Con Está bien, todo doctor, gusto, más bien. gracias. Entonces, a ver, espera. Te voy a anotar aquí. Naira Sirpa eres, ¿no? Sí, doctor. Ya, no hay problema, Naira, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Quién más? Doctor, ¿Alguna buenos días. pregunta, alguna duda? Dime, Natalie. Disculpe, al igual que mi compañera Naira, yo también ya había probado la materia, pero Ya, quería entrar como oyente con usted. Natalie Flores, ¿no ve? Sí, doctor. Ya. Muchas ¿Quién gracias, más? doctor. De nada. ¿Quién Buen día, más? doctor. Buen día. Buen día, doctor. Al igual que mis compañeras, yo igual aprobé la materia, pero igual quisiera entrar como oyente a sus clases. Janine Gutiérrez eres, ¿no? Sí, doctor. Ya, está bien. Muchas ¿Quién gracias. más? Ya. ¿Alguna pregunta más? Ya, entonces empezaremos. Les presentaré lo que vamos a llevar, ahora. ¿Está? Ya. ¿Están viendo, no? ¿Sí? Sí, doctor, se Sí, logra ver. doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, ¿Y doctor. ahora? Sí, Igual, también, doctor, se puede ver su Word. ¿Logran ver el programa de microbiología clínica? Sí, sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, este es el programa que vamos a llevar este año. Se llama microbiología clínica porque toma como tema este año a la microbiología clínica, que incluye a la bacteriología clínica y a la virología clínica, ¿no? Lo ideal sería que logremos llevar todo esto, a ver, yo voy a ver cómo les voy dando, de manera que logremos llevar las dos partes, sería una belleza, ¿no? En la bacteriología clínica a las bacterias que producen infecciones, y lo mismo en la virología clínica a los virus que producen infecciones, principalmente en el humano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es lograr, ¿no ve? Lograr el conocimiento en el estudiante, ¿no? El conocimiento de los microorganismos que producen infecciones en el humano, principalmente, ¿no? Se hace referencia a los que producen infecciones en los animales para tener una idea más o menos, ¿no? Pero no es nuestro fuerte, porque algunas de las infecciones de los animales pasan al humano porque el humano tiene contacto con estos, ¿no? Tiene contacto con estos, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, luego de ver cuáles son los que producen, vamos a ver cómo estos producen infección, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que ellos utilizan para llegar a producir infección en el humano? Vamos a ver de forma muy sucinta, ¿no? Dentro de los objetivos de la asignatura, vamos a ver de forma muy sucinta ya la sintomatología que producen las diferentes enfermedades infecciosas para tener una idea, ¿no? Por decirles, si te produce neumonía, tendremos que decir que habrá, pues,
afectación del pulmón, ¿no ve? Habrá producción de un esputo sanguinolento, de un esputo rumbroso, ¿me entienden? ¿No? Ese tipo de sintomatología que nos va a ayudar en la práctica a dirigir el diagnóstico hacia un determinado tipo de enfermedad, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy importante. Ustedes saben que los médicos siempre utilizan, ¿no?, la parte de que lo que se llama la anamnesis, ¿no? La anamnesis, ¿no?, la historia clínica del paciente para llegar a buscar cuál sería el agente infeccioso en este caso o productor de la enfermedad, ¿no? Y lo más importante dentro de los objetivos de la asignatura es el diagnóstico bacteriológico, ¿no? ¿Cómo identificamos a ese agente infeccioso, sea bacteriano o viral? ¿Qué tipo de muestra tomamos? ¿Cómo la procesamos? ¿Qué cuidados debemos de tener en cada uno de los microorganismos? Porque ya vamos a ver que cada uno de ellos tiene particularidades. Yo tengo experiencia, yo he trabajado en todo lo que es bacteriología clínica, trabajo en bacteriología clínica. Entonces yo les voy a, con todo cariño y dedicación, les voy a compartir toda mi experiencia, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, para que ustedes tengan lo que se llama comúnmente tips, ¿no? ¿Qué es un tips? Es una guianza, es una experiencia que uno te da para que tú puedas hacer algo y hacer algo bien. Entonces, esa es la finalidad, ¿no?, que yo los voy a tratar de colaborar. Entonces, vamos a conocer, vamos a ver de qué forma estos producen enfermedad, vamos a ver un poco de la sintomatología clínica, vamos a ver cómo los identificamos, el diagnóstico bacteriológico, el diagnóstico virológico, y posteriormente cuál es el tratamiento que se da, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que se da? Algunas infecciones se tratan, por ejemplo, con antibióticos, ¿no? Y otras, por ejemplo, se tratan con antitoxinas y otro tipo de medidas que ya vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Poco a poco. ¿Alguna pregunta hasta los objetivos? No, ¿Alguna doctor. pregunta? ¿Ah? ¿No hay preguntas? ¿Todo está bien? Todo Sí, bien. doctor, todo claro. Ya. Entonces seguiremos. Estoy compartiendo, ¿no ve? Sí, ¿Ve? doctor. Ah, ya. Entonces, tenemos que teoría va a ser 40% y laboratorio 40%, teoría 40%, 4 exámenes parciales que ya tienen fechas, todo ya está preparado con el doctor Joel, ¿no ve? Y la asistencia a clases teóricas, que es vital. ¿Por qué? Porque la asignatura es virtual. Si el estudiante no asiste a las clases virtuales, ¿de qué le sirve? Ahora el doctor Joel nos estaba diciendo que hay que grabar las clases. Yo no voy a grabar las clases. No las voy a subir a la nube, a la red. ¿Por qué? Porque a mí me parece que aquel estudiante que quiere aprender asiste a clases, ¿no?, como tiene que asistir. En este momento ustedes son estudiantes, se han inscrito a la facultad, a 4º año de nuestra carrera, para llevar las materias que corresponden, y su principal función es ser estudiantes. Y una de las responsabilidades, en este caso, y obligaciones del estudiante es justamente asistir a sus clases principalmente teóricas. ¿Por qué? Porque es lo único que él está haciendo en este momento. Entonces, no voy a grabar las clases porque me parece que no es lógico, no lo voy a hacer, pero sí les voy a subir los resúmenes como les he subido el año pasado en Microbiología 1. O sea, acabamos el tema, les subo el resumen, acabamos el tema, les subo el resumen, y aquellos estudiantes que no puedan asistir, bueno, tendrán los resúmenes para poder estudiar. Pero yo no voy a grabar las clases porque me parece que es incentivar a que las personas no asistan a teoría y después quieran hacer las cosas como quieran, y eso tampoco está bien, ¿no? Entonces, por algo uno da una clase teórica, por algo se ha dado horarios para la clase teórica, entonces nos tenemos que ajustar nomás a cómo están dadas las cosas, ¿ya? 40% de laboratorio, que son los exámenes previos, la participación, los informes y el examen final de laboratorio, que eso ya lo vamos a ir analizando poco a poco, si es que se mantiene, no se mantiene, cambia de acuerdo a las disposiciones que dé el doctor Joel, ¿no ve? Y por último, el examen final, que tiene un 20%. Entonces, si ustedes se fijan, entramos a lo que es el programa analítico de la asignatura, que es la microbiología médica o microbiología clínica, como le llaman, y esta la vamos a dividir en dos
que es la bacteriología médica y la virología médica, o bacteriología clínica y virología clínica. Más que médica, en la actualidad creo que se está utilizando como clínica, ¿no? Pero eso es, cualquiera de las dos es valedera, digamos, ¿ya? Es valedera. Entonces, como vemos aquí, fíjense, tenemos todo este es el programa, ¿no? Fíjese, son casi 34 temas que tenemos que abordar. Lo ideal sería todos verlos, todos ellos, ya vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Ojalá lo logremos, pero lo más importante es llevar la bacteriología. ¿Por qué? Porque la bacteriología es en realidad nuestra principal fuente de trabajo, ¿no? Los bacteriólogos están muy bien solicitados en nuestro medio y yo les aseguro que si se dedican y le meten toda la dedicación posible, les puede ir bien haciendo bacteriología. Y ya sabemos que en la actualidad con la biología molecular se está entrando en la parte de la virología bastante fuerte. El ejemplo típico es el coronavirus, ¿no? Ustedes saben que en la actualidad la técnica de PCR, que en la actualidad era, o antes de la pandemia del coronavirus, era algo que casi ni pensábamos mucho, o los médicos pensaban muy poco. En la actualidad se está poniendo cada vez más en boga, y en la actualidad incluso te piden la prueba de PCR para entrar a un trabajo, te piden la prueba de PCR para viajar, y bueno, así en adelante ya las cosas van a empezar a cambiar, y vemos que nos apoyamos cada vez más en la parte de la biología molecular como una herramienta de diagnóstico, ¿no? Pero si nosotros analizamos un poco, ya vamos a ver que por más de que la biología molecular tenga una sensibilidad y especificidad que a veces sobrepasa mucho a las bacteriológicas siempre nos dan pautas y nos dan posibilidades que la biología molecular no te da por lo cerrado, digamos, que es la técnica en sí. Ya vamos a ir analizando eso más adelante, ¿ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Todos se quedan callados. ¿Tienen alguna duda? No, doctor. ¿Está bien? No, doctor. Bueno, ya. ¿Dónde estábamos? Ya me perdí. Aquí estamos, ya. Entonces, ¿qué vamos a ver en el primer tema? En la patogenia de la infección bacteriana vamos a ver cómo los microorganismos producen infección, ¿no? Vamos a analizar qué estrategias se utilizan, ¿no? Cómo producen, por qué se los clasifica como patógenos, no patógenos, patógenos oportunistas. ¿Se acuerdan de los postulados de Koch, lo ve? ¿Se acuerdan de los postulados de Koch? Sí. Ya, entonces vamos a hablar de los postulados de Koch, que en la actualidad ya han sido insuficientes, y ya se está hablando de los postulados moleculares, de los criterios moleculares. Vamos a hablar cuál es su utilidad, por qué se los está utilizando, para qué. Y después vamos a ir viendo cómo los microorganismos utilizan diferentes estrategias para vencer, ¿no?, al aparato inmunológico y lograr producir infección en el humano, ¿no? Esa es la parte que vamos a ver aquí. Luego entramos allá a la sistemática y tenemos a los bacilos gram positivos productores de esporas. Aquí, por ejemplo, tenemos a Bacillus, tenemos a Clostridium, ¿no? Aquí tenemos al Bacillus anthracis, que produce el carbunco de los animales, que produce también el carbunco humano, que incluso se lo utilizó, ¿se acuerdan?, hace varios años como arma biológica, y les enviaron unas cartas, ¿se acuerdan?, a los del Senado de Estados Unidos. Los quisieron matar, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces se utiliza como arma biológica al Bacillus anthracis. Después los Clostridium, todos los Clostridium, ¿no? El perfringens, el difficile, el Clostridium botulinum, que producen infecciones en el humano, principalmente relacionadas a los alimentos y también relacionadas a problemas de tipo traumáticos, principalmente traumatismos, ¿no? Heridas, cortaduras, etcétera, ¿no? O las fracturas expuestas, ¿no? Luego tenemos a los bacilos gram positivos, que no producen esporas, ¿no? En este grupo, por ejemplo, vamos a ver a todo lo que es Corynebacterium diphtheriae, ¿no? A la agente causal de la difteria.
¿no? Vamos a ver a Listeria monocitogenes, que produce también infecciones, ¿no? Transmitidas por alimentos, pero el problema es que se puede complicar con infecciones a útero y posteriormente producir en algunas mujeres abortos espontáneos y muertes de los bebecitos, de los fetos, ¿no? Entonces, por ahí la vamos a estudiar. Ya después vamos a ver en este grupo también vemos a Streptomyces, a Actinomyces, a Nocardia, que son microorganismos que tienen desarrollo filamentoso, ¿no? Es un grupo bastante grande. Luego los estafilococos, ¿no? ¿Quién no ha estudiado, no ha escuchado hablar de estafilococos, ¿no? Principalmente del Staphylococcus aureus, ¿no ve? ¿Quién no ha estudiado, no ha escuchado hablar del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, del SARM, que está produciendo tanto problema, ¿no? Entonces aquí tenemos a los estafilococos, los llamados coagulasa positivos y los coagulasa negativos. Los coagulasa positivos, principalmente el Staphylococcus aureus, y el coagulasa negativo es un estafilococo que no produce coagulasa, pero que en la actualidad ya es considerado un patógeno oportunista. Antes yo, por decirles, ¿no? Cuando empecé a trabajar en la década de los 90, el siglo pasado, el estafilococo coagulasa negativo no era considerado patógeno, pero en la actualidad ya sí, entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver cómo los identificamos, cómo los diferenciamos. Luego los estreptococos, en este grupo es grande, tenemos a los Streptococcus piógenes, que produce faringitis, que produce enfermedades en piel y que produce las llamadas infecciones post-estreptocócicas, ¿no? Las infecciones post-estreptocócicas que normalmente son complicaciones que se dan después de haber adquirido una infección por este microorganismo, ¿no ve? Después tenemos aquí al neumococo, ¿no ve? Tenemos también a los Streptococcus viridans, ¿no? Al grupo viridans, que son los estreptococos que normalmente producen las infecciones, ¿no? Infecciones en los dientes, ¿no? Las caries, son los productores de las caries. Ya vamos a ver cómo lo hacen. Incluso creo que eso ya vimos algo en microbiología 1, ¿no? Luego tenemos a los bacilos gram negativos entéricos, ¿no? A las enterobacterias. Aquí tenemos, por ejemplo, a Escherichia coli, tenemos a Salmonella, tenemos a Shigella, Klebsiella, es un grupo grande. Tenemos a los bacilos gram negativos no fermentadores, que se diferencian de las enterobacterias porque no fermentan la glucosa, por eso los llaman no fermentadores. Y tenemos principalmente a Pseudomonas, tenemos a Cinetobacter, tenemos también al grupo de la Burkholderia cepacia. Tenemos también a la Stenotropomonas maltophilia. Ya van a ir viendo ustedes cómo se los tipifica y que cada vez estos son más encontrados, principalmente en la parte clínica. ¿Por qué? Porque son multiresistentes, ¿no? Es un problema tratarlos, ¿no? Entonces tienen que hacer buenos antibiogramas y se tienen que hacer antibiogramas que traten de mostrar a qué son resistentes y qué tipo de antibióticos puede el médico utilizar para poder tratarlos. O sea que para nosotros, para el médico es vital un buen trabajo del bacteriólogo, ¿no? Un buen trabajo del bacteriólogo determina que el paciente pueda librarse de la infección y bueno, para nosotros y para los médicos eso es una maravilla, ¿no? Bueno, a fin de cuentas es nuestra finalidad, ¿no? Luego tenemos a vibrios, ¿no? Vibrios, campylobacterias, helicobacterias. Aquí, por ejemplo, está el vibrio cólera, el agente causal del cólera, ¿no? ¿No? Campylobacterias es el Campylobacter jejuni y el coli, que son productores de diarreas, ¿no? Y las helicobacterias, ¿cuáles son las helicobacterias? ¿Quién sabe? Un ejemplo de helicobacter, ¿cuál es? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Muy bien, el Helicobacter pylori, ¿no? Que produce gastritis crónica, ¿no? Y que infecta al estómago, ¿no? Y otras bacterias relacionadas, ¿no? Otros bacilos. Luego tenemos aquí a Haemophilus, el Haemophilus influenza, que produce neumonía, que produce meningitis, a las bordetelas, que producen la tosferina, brucelas, que producen brucelosis, franciselias, que producen la tularemia, ¿no? En este otro grupo tenemos a Yersinia, la Yersinia pestis, ¿no? ¿Se acuerdan de la peste negra, no ve? La Yersinia pestis, la pasteurela. Luego tenemos a la Neisseria, fíjense, a las Neisserias, a las que producen gonorrea,
no a las que producen gonorrea. Luego tenemos a las infecciones causadas por bacterias anaerobias. En este grupo se encuentran bacterias que crecen en ausencia de oxígeno. Ustedes ya lo saben, el año pasado ya lo hemos llevado esto, ¿no ve? Entonces, estas bacterias, ¿no? Estas bacterias ¿qué les quería decir? Estas bacterias, por ejemplo, tienen requerimientos nutricionales especiales. Tenemos que cultivarlas de una manera especial y también tratarlas de identificar. La identificación es bastante difícil porque requiere de métodos de una muy alta complejidad, pero yo les voy a explicar y les voy a hacer entender qué se hace, cómo se hace para que ustedes más o menos se ubiquen y hasta qué punto se puede llegar, digamos, en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio. Luego tenemos a las legionelas. Las legionelas, tenemos a la legionela neumófila que produce neumonía, a las bartonelas, y estas bartonelas y patógenos bacterianos poco comunes son bacterias que normalmente producen infecciones por la picadura de un mosquito y normalmente infectan a los eritrocitos o pueden infectar también a los leucocitos polimorfonucleares, ¿no? Y ya vamos a ver qué tipo de enfermedades producen, ¿no? Y muchas de ellas se relacionan especialmente con los pacientes con VIH, SIDA, ¿no? ¿No? Ya vamos a ver más adelante. Luego tenemos a las micobacterias, ¿no? Las micobacterias, principalmente a la agente causal de la tuberculosis, ¿no? Y la lepra, ¿no? Son las que vamos a estudiar en este tema. En las espiroquetas tenemos... ¿no? En las espiroquetas tenemos a todo lo que es treponema, a la agente causal de la sífilis, ¿no? Al treponema pallidum, ¿no? Al treponema pallidum, a la agente causal de la sífilis. Y también tenemos otras espiroquetas, ¿no? Como ser, por ejemplo, el treponema pertenue, ¿no ve? El carateum, el pinto, hay varios después. También se tiene aquí a las borrelias, ¿no? A las borrelias, a las leptospiras, ¿no? A las leptospiras, ya vamos a ver. Micoplasmas son microorganismos que carecen de pared celular, ¿se acuerdan, no? Y también pueden producir infección en el humano, pueden producir las llamadas infecciones respiratorias, ¿no? Que las IRAS, ¿no? Las IRAS, infecciones respiratorias agudas, pero la diferencia es que normalmente no es producida por neumococo, ¿no? Entonces son otro tipo de IRAS, ¿no? Ya vamos a ver esa parte. Ahí está el Mycoplasma pneumoniae, por ejemplo. Incluso se ha visto que unos otros microplasmas pueden producir también problemas, pero más que todo en la región genital, ¿no? Tenemos el Mycoplasma genitalium, el Mycoplasma hominis, ¿no? Tenemos al Ureaplasma urealyticum, ¿no? Ese tipo de micoplasmas los vamos a ver. Rickettsias y Ehrlichias son las causantes del tifus, ¿no? Antes el tifus, antes de la era de los antibióticos, el tifus ha hecho barbaridad y media con la humanidad, ¿no? Era terrible el tifus y se transmitía principalmente por las garrapatas y los piojos, ¿no? Y si usted se acuerdan, los soldados que estaban en las trincheras, ¿no? En las guerras, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, normalmente estaban hacinados en esas trincheras y estaban llenitos de estos parásitos que podían ser las garrapatas y los piojos. Entonces han hecho barbaridades el tifus y lo que ha logrado, digamos, controlarlo son los antibióticos, ¿no? Han frenado este tipo de enfermedades. Aquí, por ejemplo, en clamidias tenemos a la clamidia, ¿no? A la clamidia trachomatis, tenemos a la clamidia pneumoniae, la clamidia trachomatis que en la actualidad está produciendo tantos problemas de infertilidad, ¿no? Y tantos problemas con las personas que adquieren por infecciones de transmisión sexual, ¿no? Esta enfermedad y posteriormente tienen problemas de esterilidad tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer. Y ahí habríamos acabado con lo que es la bacteriología clínica, ¿no? Y entraríamos, a ver, esperen un ratito, aquí me chacreo. Y aquí entraríamos, ¿no? Aquí entraríamos a lo que es ya la virología clínica, ¿no? Bueno, esto no nos está permitiendo. Entraríamos a lo que es la virología clínica como tal, ¿no?
¿Ya? Entonces, en la virología clínica tendríamos propiedad general de los virus, una revisión que les puedo dar, patogenia de la infección viral. ¿Se acuerdan que en bacterios llevamos la patogenia de la infección bacteriana? En este caso sería patogenia de la infección viral. Y entraríamos ya a la sistemática, veríamos al parvovirus. El parvovirus, por ejemplo, produce infección en el perrito, ¿no ve? Les da unas diarreas a los parvovirus, por parvovirus, y los mata cuando son principalmente bebecitos, ¿no? Pero hay un parvovirus que específicamente afecta al humano, y es el B19. Luego los adenovirus. Los adenovirus, por ejemplo, son muy interesantes porque se están utilizando como vehículos para la preparación de vacunas. Y esta es la que se está utilizando, estas vacunas que se están utilizando en la actualidad para el tratamiento del coronavirus, están teniendo este principio, ¿no? Están utilizando al adenovirus, que este adenovirus tiene una porción del RNA del coronavirus y lo están inyectando y, bueno, se está expresando en las proteínas o glicoproteínas que tiene el parvovirus. Ya les voy a explicar más o menos cómo es el mecanismo para que ustedes se den cuenta y puedan entender. Ojalá lo logremos avanzar, tenemos que avanzar rápidamente. Luego tenemos a los herpes virus. ¿No? ¿Quién no ha escuchado hablar de los herpes virus, no? El herpes simple, el que te sale en el labio, ¿no? Después el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, son todos este grupo grande de herpes virus que normalmente afecta al humano. Luego tenemos al poxvirus. El poxvirus es el virus de la viruela. La viruela en la actualidad está erradicada por todas las medidas que ha implementado la OMS, gracias a Dios, porque la viruela ha hecho barbaridad y media a la humanidad en la época en que no existían vacunas. Estamos hablando del siglo XVIII, del siglo XVII, y mucho antes la viruela era terrible. Ya vamos a ver cómo Jenner aplicó la variolización y logró con eso reducir la mortalidad de la viruela. Fueron los primeros pasos de la vacunación. Es muy interesante la historia de la microbiología como tal, ¿no? Luego tenemos a los virus de la hepatitis. Estos son virus, varios virus, ¿no? Virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, D, E, F, hay varios virus, y son virus que pertenecen a diferentes familias de virus. Y para fines prácticos se los ha agrupado en un grupo, que son los virus de la hepatitis, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando hepatitis A, B, C, y vamos a ver qué tipo de virus, cómo produce, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos a picornavirus. Picornavirus son los llamados grupo enterovirus y los rinovirus. Aquí en este grupo, por ejemplo, está el virus de la poliomielitis, ¿no? ¿Quién nos sabe qué es la polio? ¿No? Nos han vacunado cuando éramos niñitos de la polio, ¿no? A mí me vacunaron con la trivalente, en la actualidad ya es la pentavalente, incluso ya hay otras vacunas más adicionales, pero aquí está en este grupo, y el rinovirus, que es el agente causal del resfriado común. Luego tenemos a los reo, rota y calicia, son virus especiales. Rotavirus principalmente produce infecciones gastrointestinales y es uno de los principales agentes de productor de diarrea en los neonatos, principalmente en los niñitos hasta los 2 años de edad, ¿no? Luego tenemos a las enfermedades transmitidas por artrópodos y roedores. Y en este grupo, por ejemplo, tenemos a todos los virus que se transmiten por picaduras. Picaduras de mosquitos, ¿se acuerdan, no ve? La fiebre amarilla, ¿no? El dengue, el chikungunya, todos esos virus, ¿no?, que han ido apareciendo en la actualidad últimamente son transmitidos por artrópodos. Y los roedores son virus que se transmiten por ratones, ¿no? Virus que se transmiten principalmente por ratoncitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ratón enferma por el virus y posteriormente defeca o hace pis en el alimento y vos comes el alimento sin lavarlo, por las verduras, por decirte, y te contagias este tipo de enfermedad, ¿no? De enfermedad transmitidas por roedores. Y principalmente estas enfermedades, ¿cuáles son? Las llamadas fiebres hemorrágicas, ¿no? Las fiebres hemorrágicas son transmitidas también por estos roedores, ¿no? Luego tenemos a los ortomyxovirus. En este grupo
tenemos a los virus que producen la influenza. La influenza, ¿no? Que tanto se ha hablado, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? La influencia porcina, ¿no ve? La influenza aviar, ¿no ve? La influenza estacional, a la cual nosotros nos vacunamos. Incluso, ¿se acuerdan? La influenza H1N1, H5N5, todo eso vamos a ver cómo es. Los paramyxovirus es un grupo grande, ¿no ve? En este grupo, por ejemplo, está el virus que produce la varicela, que produce la rubiola, ¿no? Todos esos grupos, el coronavirus que está haciendo barbaridad y media en la actualidad, tenemos que hablar de los SARS de tipo 1, SARS de tipo 2, tenemos que hablar de los MERS, que es lo que fue pasando, ¿no? Y en la actualidad todo lo que es ya la pandemia misma del coronavirus. Posteriormente tenemos a los virus que producen la rabia, ustedes saben la rabia, que se transmite por los perritos, por la mordedura, por la saliva principalmente de los perritos. Luego las infecciones por virus lentos y principalmente las infecciones priónicas, ¿no? Los priones no son virus, ¿no? Son proteínas, ¿no? Ya vamos a ver. Y estas proteínas normalmente se transmiten de un animal a otro, y son proteínas que llegan al sistema nervioso central y posteriormente van alterando a otras proteínas que forman parte del sistema nervioso central y las van volviendo proteínas mutadas, no funcionales, que posteriormente derivan en una infección priónica que puede ser, por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas, la enfermedad de Friedreich-Hutchinson. Son varias enfermedades que ya las vamos a ir viendo, que normalmente afectan estas proteínas priónicas. Y posteriormente tenemos a los virus oncogénicos, que son los virus que producen cáncer. Ustedes saben que los virus pueden portar, ¿no? Pueden portar genes, ¿no? Oncogenes, que se llaman así, oncogenes, o en su defecto pueden agarrar y pueden unirse a la célula, a los genes, oncogenes que nosotros tenemos, digamos, dentro de la célula y activarlos, ¿no? Entonces son dos sistemas diferentes que utilizan, ya los vamos a analizar un poco, y posteriormente, en este grupo, por ejemplo, de los oncogénicos, virus oncogénicos humanos, están todos los virus que producen verrugas, ¿no? El papiloma, ¿no? El virus del papiloma humano, que afecta principalmente a las mujercitas y que les produce lo que se llama el cáncer cervical, está dentro de este grupo, ¿no ve? Ya vamos a ver cómo actúan. Y por último tenemos al SIDA o VIH-SIDA y a los lentivirus. Vamos a ver cómo es que produce enfermedad, su mecanismo de acción, cómo afecta, cuál es el tratamiento que se está dando en la actualidad. Todo eso ojalá realmente logremos avanzar y nos permita llegar a todo eso. Si lo hacemos bien, yo creo que lo vamos a lograr, ¿neta? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración que quieran que les dé hasta esta parte? No, doctor, está todo claro. ¿Está todo claro del tema que vamos a tratar de abordar durante toda esta gestión? ¿Sí? A ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses tenemos para meterle, como se dice, a esto. Ojalá lo logremos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo ¿Algo claro, que no doctor. les haya quedado claro? Dime, Gloria. Está entendido, doctor, todo claro. Ah, ya. ¿Algo más? Bueno, el año pasado hemos pasado clases, ¿no? Y es lo que estaba pensando. Lo único que tengo de ustedes son las letras J, E, N, E, así en mi computadora, y realmente ni las veo. Entonces, no sé, tenemos que hacer una reunión en donde las conozca, pues. Hay estudiantes que han pasado conmigo, han pasado clases, han vencido la asignatura, todo, y no los conozco, ¿no? No los conozco. Eso para mí, por ejemplo, es en cierta manera frustrante porque no puede ser que no los conozca. Entonces, no sé, a verla tal vez en una de esas clases que tengamos, estemos bien avanzaditos, yo creo que vamos a hacer una reunión en la cual pueda verlos, pues, pueda verlos y conocerlos un poco y, bueno, nos conozcamos un poco, ¿no? Para, si nos vemos en la calle, así siquiera posteriormente saludarlos, porque ustedes tal vez me reconozcan, pero yo a ustedes, si no los conozco, no los voy a poder reconocer. Y esa relación estudiante-docente
es la que en la actualidad está, bueno, con este problema del coronavirus está afectada, pero bueno, habrá que ver alguna manera en la cual tal vez podamos solucionar, ¿no? Solucionar. Entonces, no tienen hasta aquí ninguna duda del tema que ojalá logremos abordar completamente, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, doctor, todo claro. Ya. Entonces, esta es la bibliografía que vamos a llevar este año, ¿no? Tenemos a la microbiología médica de Javet, que ustedes lo conocen, que en la facultad venden hasta fotocopias, ¿no ve? Baratas, cómprense una buena copia y ténganlo como libro base porque es barato, está accesible como la fotocopia, entonces todos lo pueden tener, todos lo pueden comprar. Ahora, si quieren algo mucho más adecuado y más, ya pueden ir a estos libros como la microbiología médica de MIMS, microbiología médica de Sherris, esta de Basualdo, por ejemplo, es muy bueno, ¿no? Es muy bueno este microbiología médica de Basualdo. Después diagnóstico microbiológico de Kahneman, de Bailey Scott, pruebas bioquímicas de McFadden, donde te explica cómo se hace la prueba bioquímica, su fundamento, muy buen libro, y la microbiología humana de Nester. Y bueno, la parte que yo siempre doy, que es mi parte, ¿no? Mi parte del conocimiento que yo tengo adquirido de varios años de haber trabajado en microbiología y yo con todo cariño les voy a contar y les voy a compartir, ¿no? Les voy a compartir. Bueno, eso sería lo que vamos a llevar este año. Y cuando ya entremos a la parte de laboratorio, yo voy a ver cómo vamos a repartir la parte de laboratorio y todo eso para ver cómo pasamos prácticas. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Si no, nos estaríamos viendo el día miércoles a las 8:30 para empezar nuestra clase. ¿Están pasando ya clases con la parte de las prácticas, ¿cómo se llama? Preprofesionales, eso, con la doctora, con la Carón, ¿no? Con la doctora Carón. Doctor, ahora estamos llevando la parte teórica y vamos a hacer exposiciones, eso ha pensado la doctora. Ah, o sea, van a pasar clases hasta las 8:30. Sí. Ah, ya, entonces yo quería adelantar un poco. Yo llamo lista en cada una de las clases. Voy a hablar con Marco para ver de qué manera puedo obtener lista directamente que me dé el programa. Creo que te da una lista de manera de no perder tiempo, porque, ¿se acuerdan? Perdía como 20 a 30 minutos solo llamando lista, ¿no? Pero en este caso solo disponemos de 8:30 a 10, ¿no ve? Y perder una media hora para mí de la clase sería terrible llamando lista. Entonces yo voy a ver con Marco para ver cómo puedo hacer. ¿Otra duda que tengan? ¿No tienen dudas, preguntas, nada? Creo que no. Doctor, una pregunta. ¿Sabes si puedo usar el libro de Murray? Sí, Ah, ya. sí, el que uno guste, no hay, ¿cómo te digo? No hay limitantes, ¿no? Murray también es un buen libro, ¿no? Murray es muy buen libro, ¿no? No, doctor. ¿Qué me dice? Una consulta. Dime. Aparte de McFadden, otro libro de pruebas bioquímicas, porque el de McFadden ya no llega, ya no hay, o eso me dijeron cuando lo busqué. Si quieres comprarte un buen libro, cómprate Kahneman, ¿no? En Kahneman está todo, ¿no? En el glosario también tienes a las pruebas bioquímicas, ¿no? Kahneman, Bailey y Scott son libros de diagnóstico microbiológico muy buenos, ¿no? Gracias, doctor. Esos son buenos libros, ¿no? Ahora, fundamentos, les voy a pedir fundamentos de pruebas bioquímicas, de la coagulasa, eso, ¿no? Porque, bueno, se tiene que saber, ¿no? Principalmente tienes que saber leer e interpretar un TCI, un LIA, un citrato, ¿no? ¿Me entiendes, no? Que son vitales, porque son pruebas que no solo las utilizas para las enterobacterias, sino para otras bacterias más. Entonces ya vamos a ir viendo, o sea, de acuerdo a las...
posibilidades que tengamos y ir analizando, ¿no? Eso, por ejemplo, deberíamos ver en prácticas, ¿no? Pero a ver, veremos cómo abordamos la parte de práctica y cómo va avanzando esto de la pandemia. Lo ideal sería que ya para el mes de junio, julio o agosto, que se piense entrar en laboratorio, ya podamos hacer las prácticas presenciales, ¿no? Que sea con nuestros barbijos, con nuestros gorros, con todo y en número reducido de estudiantes, pero podemos ver de qué manera podemos hacer y juntar, digamos, prácticas, ¿no? ¿Me entienden? De manera que podamos hacer, por decirte, cocos gram positivos, hacer una práctica donde ustedes hagamos un flujograma de diagnóstico e identificación de todo lo que son cocos gram positivos, digamos, ¿no? ¿Sí? Y ver particularidades. Yo creo que eso lo podemos hacer, ya vamos a ver cómo tenemos tiempito, ojalá lo podamos hacer. A lo que sí les voy a pedir es un poco me tengan paciencia estos 2 meses, por favor, porque yo estoy como presidente del comité electoral para la elección de rector y vicerrector, entonces voy a estar con harto trabajo, ¿ya? Pero yo voy a tratar de no fallarles, de darles su clase como tengo que darles, ¿ya? Pero eso quiero que entiendan, voy a estar también en esto del comité electoral. Tenemos que hacer las elecciones la primera semana de abril. Entonces, fíjense, ya esta semana ya acaba enero o febrero, ¿no ve? Entonces ya solo tengo marzo y abril para sacar adelante la elección, la primera vuelta, la segunda vuelta. O sea, tengo harto trabajo por esa parte, pero yo lo estoy haciendo con gusto porque necesitamos de una vez, ¿no?, las autoridades que estén legalmente establecidas para poder llevar adelante la universidad, porque en la actualidad estamos puro interinato. Estaba hablando con el doctor Pinto y me dice que en la actualidad 10 interinatos hemos tenido ya en la UNSA, y ustedes saben que el interino no puede hacer nada, pues. No puede hacer nada, no puede aplicar medidas, no puede ver posibilidades, ¿me entienden? ¿No ve? Todo eso lo tiene que hacer normalmente un rector que está establecido, entonces espero que lo logre, Ya, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, otra vez esos silencios sepulcrales que me desesperan, porque no sé si está o no está, si han entendido, no han entendido, o han dejado su computadora prendida con el doctor hablando. Pero yo les voy a decir sinceramente, les digo sinceramente, asistan a sus clases teóricas. ¿Por qué? Porque va a ser la manera en la cual ustedes van a aprender de la asignatura. En los resúmenes yo les voy a dar todo lo que les doy normalmente, pero acuérdense que la explicación del docente es parte de su formación, es parte de lo que les tiene que hacer entender los procesos. Si no, uno no puede ir a un libro, leer, y a veces no sabes ni lo que estás leyendo porque no tienes la preparación previa. Por eso se llama, ¿no?, pregrado, ¿me entienden? ¿No ve? Pregrado, es el que te prepara para el grado. ¿Me entienden? ¿No ve? Entonces, ahí está la formación básica que ustedes deben de adquirir para posteriormente desenvolverse como profesionales bioquímicos. Por eso, pregrado. Y después ya cuando ustedes harán el posgrado, ¿me entiendes? Entonces, el posgrado ya es aplicación de todo lo que tú has aprendido en el pregrado para el posgrado, ¿no? Sí, entonces ya eso tienen que tenerlo bien claro, ¿no? Y si ustedes se forman bien en su pregrado, yo les aseguro que en su actividad profesional les va a ir muy bien. ¿Ya? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más dudas? No, doctor. Disculpe, doctor. Ya. Buenos días. ¿Sí? Yo también estoy de oyente, solo que al principio no pude activar mi micrófono. Tú eres Naila Rubia Pasa, ¿no ves? Sí. Álvaro, ya Naila, no hay problema, con todo gusto. ¿Ya? Gracias, doctor. Ya, de nada. Ya, entonces nos vemos el miércoles, 8:30. Está bien, doctor. Está bien, ¿Ya? doctor. Listo. Está bien, Ya, doctor. nos vemos el Gracias, miércoles. hasta luego, doctor. Chao, que les vaya bien. Chao, que Dios los bendiga. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctor.